Habíamos hablado antes de hablar sobre el tratamiento como tal de la inestabilidad que diera sobre la cirugía de banca. Quise entrar un poco, a hablar un poco de como de ambos y sobre la decisión de qué tratamiento hacer, si Bancar o la Target, y ya posteriormente hablo un poco de cómo los puntos claves para mí en la cirugía de Bancar. Si vemos la tendencia en 2017, en Estados Unidos por lo menos, el 90% es de cirugía primaria y el 86% de cirugía de revisión, todas son cirugías de Bancar. Hay reportes con un follow-up muy largo, como de 10 años, que hablan que hay una recurrencia de un 35%, lo cual pues es bastante alto el porcentaje de recurrencia. Y es Pascual Wallach, en uno de sus artículos, me parece interesante, que habla sobre dónde probablemente va a fallar, donde el cirujano tiene muy buena técnica, muy buena táctica, pero falla en la estrategia, y la estrategia se refiere a la decisión o elección del paciente y de la cirugía, dependiendo de los factores de riesgo. Hay que valorar la edad del paciente, el defecto óseo que tiene el paciente, el número de luxaciones, la actividad deportiva y ver la mala técnica que se está haciendo probablemente. Entonces, para mejorar de esos resultados, acercarnos más a un 1% y no estar en el 35%, los 4 puntos para mejorar es tener una buena elección del paciente, entender bien la fisiopatología de que estamos tratando, entender y saber cómo es la técnica quirúrgica y tener una buena rehabilitación. En cuanto a la cirugía de la Target, a partir del 2010 al 2020 se han publicado más de 300 artículos, entonces dicen que si es una cirugía de moda o que si es de auge y que nomás está por un rato y luego se va a quitar como algunas otras técnicas. Y pues la realidad es que no, la realidad es que desde 1954 un cirujano francés, un cirujano de tórax, hijo del famoso anatomista de los libros Latarjet, fue quien describe esta técnica, entonces ya tiene bastante tiempo, solo que al parecer hubo durante mucho tiempo una como discusión de que si era mejor la Target y solo Francia utilizaba la Target y todo el resto del mundo utilizaba Bancar, un tipo pues de guerra fría, donde ahí muestran que en Francia el 72% hacía la Target y de la Target el resto del mundo solo lo usaba el 28% y en cambio el resto del mundo, el 90% de los cirujanos hacían Bancar y en Francia solo el 10%. Y no es hasta el año 2000 que Burkhardt habla sobre esto y pues casi cambia el pensamiento de muchos, donde habla sobre la perinvertida y cómo él tiene una recurrencia global del 11%, pero cuando no tiene el defecto óseo, solo tiene el 4%. Entonces, cuando empieza a describir los factores de riesgo, la elección bien del paciente, donde le ponen atención a que si el paciente tiene el defecto óseo, glenoideo, en la cabeza humeral, y si es o no deportista de contacto, donde cuando eran pacientes de contacto, subía hasta el 90% su recurrencia. Entonces aquí donde ya Burkhardt hace como no todo es banca, a veces es necesario hacer la tarjeta. Y después en 2007 Pascual publica el score de ISIS, donde pues hay muchos que no les gusta porque pueden encasillar muy fácil al paciente o que está casi hecho para indicar un Latarjet. Eh, Sin embargo, creo que sí podría ayudar un poco el tener en mente, tal vez no encasillarte y decir
pues sacó tantos puntos, ni modo, es la target, pero sí poder pensar, tomar en cuenta cada uno de los factores de riesgo y poder tener una buena elección del paciente. Y, y no solo encasillarte y decir, no, pues ya pasó a tantos puntos, le vas a tener. Además de que está indicado, por lo menos, donde se utilizó fue en pacientes que ya tuvo una recurrencia, no de primera instancia, se te hace este score y ya no, pues desde el principio te va a salir la tarjeta. Pero tiene unos ligeros puntos que no son tan buenos o debilidades, como son la edad. Solo habla de dos edades, menores de 20 y mayores de 20 años, donde no es lo mismo un paciente de 20 años a un paciente de 40 años. Ahí hay una gran diferencia. Las radiografías también, realmente ya se ha visto que el uso de radiografías son muy poco precisas para saber el defecto óseo que tiene, por lo que se requiere de resonancia. Y también sobre el tipo de deporte, solo hablan deporte de contacto o que no es de contacto, y hay pacientes que realmente no tienen un contacto, pero sí tienen un rango de movimiento en hombro por arriba de la cabeza, que esto puede hacer que presenten recurrencias. Entonces también valorar un poco el tipo de deporte que hacen. Posteriormente nos tratan de hacer algo parecido con el mismo principio, los mismos factores de riesgo, pero nos hablan sobre los defectos óseos, donde los dividen en cuatro grupos: pacientes con un defecto menor del 25% y que tiene una lesión de Hill-Sachs on track, nos indican hazle solamente banca. En el grupo 2, que es igual menos del 25, pero tiene una lesión off track, nos dicen banca más remplissage. Sin embargo, las recurrencias de remplissage con bancar, a diferencia con la target, es muy evidente cómo la target es mucho más efectiva que el bancar y remplissage. Nuevamente vemos los pacientes con colisión del 30% con recurrencia y con la target del 0% en este artículo, y una revisión de revisiones que se presentaron el 38%, en la TED solo fue el 10%. Y posteriormente, en el año pasado, se juntaron los dos scores, por así decirlo, tanto este nuevo, que es con defectos óseos, y el pasado, por así decirlo, el ISIS, para hacer este nuevo de GTMs, donde básicamente son los mismos puntos que se utilizan en ISIS, más el uso del ATAC. En vez de la radiografía, se utiliza la tomografía para valorar las lesiones on track o off track, pero aquí creo el problema yo, y que se ha visto que sí funciona o tiene muy buenos resultados, es el remplissage, el cual no hablan para nada sobre el remplissage. Y con esto generé como la toma de decisión, según lo que estuve revisando, y hice como este tipo de algoritmo donde si tenemos un defecto óseo menor al 20%, hay que valorar si tiene factor de riesgo o no tiene factor de riesgo. Si tiene factor de riesgo, una paciente que ya tuvo una cirugía, casi directo, la target. Pero si no tiene factores de riesgo y tiene una lesión de Hill-Sachs on track, un bancar. Si tiene off track, es bancar con remplissage. Y en el caso de que tenga un defecto óseo mayor al 20%, sea un bancar óseo el que presente el paciente, ya sea crónico, y no se alcanza a ver aquí, y el defecto óseo es glenoideo, es mayor al 20%, se va directo para un latar jet. Y en caso que sea un bancar óseo que tenga menor de 2 a 3 semanas, o sea, que sea agudo, hay que ver si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si tiene factor de riesgo, casi estamos yendo por un latar jet, y si no tiene un factor de riesgo, vamos por un bancar. Son los puntos claves que se me hicieron para mí para la cirugía de bancar. El posicionamiento, realmente no hay mucho sobre
diferencia entre poner en silla de playa o en decúbito lateral. Está este artículo donde es un metaanálisis, donde mencionan que el decúbito lateral tiene menos recidivas. Yo no creo que sea así, la verdad yo creo que tiene mucho que ver con el entrenamiento de cada quien. Por lo menos acá nosotros lo ponemos en silla de playa y sinceramente no creo que tenga mucho que ver una posición con otra, pero es el que encontré. En cuanto a los portales artroscópicos, los utilizados para la cirugía de Bankart es el portal anterosuperior. Podemos ver aquí cómo entran primero por el portal posterior de visión para poder realizar el portal anterosuperior, que es un poco por debajo del tendón largo del bíceps. Ahí voy a repetir otra vez el video para que vean cómo pasa la hoja pegado ahí. Y el anteroinferior, que es más pegado al borde del subescapular. Igual para ver cómo es un poco arriba. Y se ha visto que se utilizan más portales como el de las 5:30. Sin embargo, no hay reportes donde dicen que no hay un mejor resultado, no hay diferencias, no disminuye las complicaciones, no disminuye el tiempo de cirugía, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, los más utilizados para este tipo de cirugía de Bankart y que da una mejor visión es el anterosuperior y el anteroinferior. Otro punto clave para mi punto de vista es la inspección artroscópica, dar una revisión completa, rápida a toda la articulación, como podemos ver en el video, cómo valoran el bíceps, cómo valoran el manguito rotador, la lesión de Hill-Sachs, el borde, el receso escapular, la parte posterior, todo el labrum desde la parte superior y posteriormente ya pasamos a la lesión que ya teníamos pensada, que es la parte anterior inferior. Si tener bien revisado toda todo el hombro, toda la articulación. Les puse unas imágenes para saber cómo se ven los ligamentos. En la parte superior, cómo se ve el ligamento anteroinferior. Está señalado aquí con el palpador en un hombro normal, vaya. El ligamento glenohumeral medio, cómo se ve, cómo baja hacia la cabeza humeral, cómo cruza el subescapular, que es una de las formas para darnos cuenta que es el glenohumeral medio, y el superior, cómo va pegado al tendón largo del bíceps y se inserta y pasa por el intervalo rotador, y así es como normalmente se debe de ver. Y cuando tenemos una lesión del subescapular, que sucede el signo de la coma, que es causado gracias a que el ligamento glenohumeral superior tiene unas fibras que conectan con el subescapular. Entonces, a la hora que el subescapular está lesionado y se contrae, hace este signo de la coma, como las fibras del ligamento glenohumeral superior hacen esta curvatura. No sé cómo se ven las líneas rojas que están ahí. Otro punto clave para la cirugía es la liberación del labrum. Muchos dicen que es 50% de la cirugía, es 50% liberar el labrum, dejar un bien preparado, y el otro 50% es hacer las anclas. Se debe de reparar de 2 a 3 milímetros se debe dejar de 2 a 3 milímetros de hueso sangrante, quitar una cierta parte de cartílago, como podemos ver en la imagen superior. Aquí en el video muestro cómo con una escapulita se separa todo el labrum, dejarlo bien sangrante, y se colocan anclas de 2 a 3 milímetros en la cara glenoidea. Esto para jalar
la cápsula, que no, normalmente estos pacientes tienen una cápsula patológica, por así decirlo, donde hay que tensarla nuevamente para evitar luxaciones. Y también revisé cuál es el mejor lugar para poner las anclas. No hay una gran diferencia, pero sí que biomecánicamente hubo un punto que es el de las el de las 2:30 en la parte superior, por así decirlo, y anterior, que es en el que se proporcionó mayor rigidez. Donde sí no hubo una diferencia es en cuanto al ángulo de ataque para colocar la, eh, el ancla, perdón. Si es a 30 grados, si es a 45 grados o a 60 grados, realmente no influye. Lo que sí influye es el utilizar anclas con doble sutura. Sí tiene una mejor estabilidad y el colocar hasta 3 anclas es mucho más estable a la hora de reparar el labrum, menor riesgo de que este se vuelva a desinsertar. Otro punto clave es hacer un balance cápsulo-labral de 360 grados, no solamente es revisar de solo la parte anteroinferior lesionada y solo reparar esa parte, sino valorar la parte superior, anterosuperior y la parte posterior, que muchas de las veces también está lesionada y es muy importante tener un buen balance. A veces puedes reparar la parte anteroinferior y sin embargo la cabeza glenomeral no está bien centrada como se ve aquí en el video, no está bien centrada y falta reparar la parte posterior para que a la hora de contraer la cápsula se centre por sí sola la cabeza glenomeral en la glena. Y los objetivos en la cirugía de Banker son estos tres, para mi gusto, que es realizar un desplazamiento de la cápsula distal y proximal mediante el paso de suturas en el labrum, conseguir un efecto amortiguador en la parte anterior del complejo cápsulo-labral y conseguir que se centralice la cabeza humeral en glenoides. Muchas gracias, es todo.